Y como siempre, primero anunciaros el programa de la semana que viene. Va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Va a ser la presentación de un libro, pero de un libro bastante interesante, realizado por un grupo de profesores de la Universidad de Historia del Derecho. Y va a ser a través de una mesa redonda, que la vamos a titular Cuando los imperios se derrumban, la crisis de las monarquías ibéricas y los inicios de las naciones americanas. Y lo va a coordinar Tomás Pérez Bejo, que es un ilustre historiador de México, junto con Sigfrido Vázquez, y vamos a ver, bueno, y muchos más historiadores que ahora mismo aquí no me salen. De todas formas, esto está en el programa del Ateneo y lo podéis ver. Y bueno, hoy tenemos por primera vez, que esperemos que no sea la última, tenemos a José Antonio Rubio Caballero. Tenemos el placer de contar con él. Es un conocido profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. También es doctor desde el 2005 con la tesis Discursos e Ideologías Nacionalistas en la España Democrática. De hecho, su carrera investigadora se ha repartido en 3 líneas de investigación, como son el fenómeno de la nación y de los nacionalismos en Europa, las relaciones entre escritura de la historia y uso de la imagen y los procesos colectivos de construcción de la memoria histórica. Y relacionado con estos temas, pues cuenta con una interesante obra, entre la cual destaca libros como La patria imperfecta, Idearios regionalistas y nacionalistas en Bretaña, también Decir nación, Idearios y retórica de los nacionalismos vascos y catalán. Otra obra sería El mal francés, o Medio siglo de nacionalismo, populismo, desde Le Pen hasta Seymour. La conferencia de hoy, como vemos, tratará sobre el liberalismo político y su evolución. Surgido en la Ilustración, defendía la libertad, el progreso y la razón. Aunque superó ideologías bastante importantes como el fascismo y el comunismo, pudo consolidarse tras la Guerra Fría. Hoy, sin embargo, atraviesa una crisis importante y ha perdido credibilidad, posiblemente por sus tensiones internas, que ahora, por supuesto, José Antonio nos va a contar. Sin más preámbulo, agradecer su participación y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y que disfrutéis de la conferencia. Luego, como siempre, debate y preguntas. Muy bien. Voy a ver si se oye. Sí. Se oye bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Para mí un placer estar aquí, y esa primera frase con la que se suelen comenzar tantas y tantas conferencias, que es la que yo acabo de pronunciar, ¿no? Que es un placer, es un honor para mí estar aquí. En este caso va más allá del lugar común o de la frase hecha, sino que tiene un sentido verdaderamente real y lleno de sustancia. Han sido miles las veces que yo he pasado en los años que llevo viviendo en la ciudad de Cáceres, por aquí, por el otro lado de esos muros, y así es, lógicamente, pues un placer poder decir que ahora estoy del otro lado de este muro, y no solo eso, sino que además con el uso de la palabra. Uno ha estado en muchísimas actos académicos, conferencias, congresos en España, en el extranjero, pero curiosamente nunca había tenido la oportunidad de hablar en un sitio tan bonito, tan recoleto, tan estupendo como este. Por lo tanto, sí que esa frase de que es un placer para mí estar aquí en este sitio, pues no es un lugar común, está llena de sentido. Y además, por si fuera poco, también me causa una gran satisfacción esto, porque uno siente casi que está participando y no se rían, en un acto revolucionario. En el contexto del año, el día o en el momento histórico en el que nosotros nos encontramos, año 2026, Occidente, el hecho de que una serie de personas desconocidas, muchas entre sí, decidan
meterse en un lugar relativamente, no diré sombrío, pero sí, a media luz, en una fantástica tarde de primavera, y prescindan de pantallas, de móviles, de vídeos, de YouTubes, de TikToks, y se pongan a mirarse a los ojos y a hablarse y a contarse cosas, creo que hay pocos actos que lleven tanta marca de rebeldía como ese que acabo de describirles a ustedes en nuestro tiempo. Por lo tanto, el dar una conferencia en un Ateneo, que yo creo que era durante los dos últimos siglos, ¿no? El siglo XIX, el siglo XX, casi marca casi de conservadurismo, ¿no? Era históricamente el mandarinato cultural e intelectual, era el que tenía el privilegio de tener estos estrados, estas tarimas, los que se subían, ¿no? Nuestros Ortegas, nuestros Menéndez Pelayo, todas las tradiciones, digamos, del mandarinato cultural, era la que hablaba y la que también, en cierto modo, asistía a sus conferencias. Y hablar en un Ateneo, hoy en día, se ha convertido en casi todo lo contrario. Es casi desafiar al espíritu del tiempo, desafiar al establishment de una manera, lógicamente, no a través de la ruptura de cristales a pedradas, sino simplemente a través del uso de la palabra. Por tanto, me gusta participar en estos actos revolucionarios tan pacíficos, pero tan contundentes, ¿no? Bueno, les traigo aquí una conferencia que está, yo lo voy a decir, que está aquí está muy verde, porque, y esto no es una captatio benevolentia, está muy verde, que es lo mismo que decir que está muy fresca, porque son unas ideas que me vienen, como dicen los franceses, me taladran la cabeza en los últimos 2-3 años. Y preparar esta conferencia realmente me ha servido para poner en orden, para enterarme de lo que pienso. Ya saben ustedes que las ideas no existen como tales y se materializan en un texto de una manera mecánica, sino que las ideas que creemos que tenemos, a la hora de tenerlas que poner en orden, por escrito o en un discurso oral, en ese proceso de ordenamiento y de materialización negro sobre blanco es cuando verdaderamente las ideas se crean. Antes solo hay intuiciones nebulosas que van flotando por ahí de manera vaga. Bueno, pues desde hace 2 o 3 años, uno de esas nubarrones que están constantemente circulando sobre mi cabeza cuando uno da clase, cuando uno observa el mundo que le rodea, cuando uno consume cada vez menos los medios de comunicación, cuando habla con la gente, cuando pasea por la calle, es esta que viene, a la que me voy a dedicar en los próximos minutos, y que se resumiría en ese enigmático o casi contradictorio título, que el futuro ya pasó. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Con que el futuro ya pasó. Técnicamente, el futuro no puede haber pasado. Si ha pasado, ya no es futuro. Hay una contradicción en el propio término, ¿no? En las propias palabras. ¿Es posible que el futuro haya sido dejado atrás? Nos dirán los físicos. Pues no, es imposible, porque si ha pasado, no es futuro. La naturaleza del futuro es lo que no ha ocurrido aún. Por lo tanto, ese título, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista natural, es incorrecto. Encierra una contradicción irresoluble. Claro, yo, que no soy ningún experto en física o en estas cuestiones, hasta ahí al menos sí que llego. Claro que entiendo que el futuro nunca puede haber pasado. Me estoy refiriendo a esa cuestión que me da vueltas últimamente en torno a la cabeza. Me estoy refiriendo a otro futuro, a ese futuro que ahí pongo entre comillas. ¿De qué futuro estamos hablando? ¿Qué futuro puede haber pasado? No el futuro físico, no el futuro entendido como tiempo natural, sino que es otro futuro. Un futuro que fue ideado, modelado y construido
en un momento determinado y por una civilización determinada. Un momento determinado que fue básicamente la civilización occidental a partir de los siglos XVIII-XIX. La idea del futuro que fue alumbrada por una corriente filosófica, la Ilustración, que tiene su eclosión en el siglo XVIII, que ya existía previamente en pañales casi desde el humanismo renacentista, que a su vez, si nos comentamos más y tiramos del hilo, viene de los antiguos griegos. Pero bueno, el humanismo renacentista es la primera capa de base sobre la que va a, digamos, eclosionar la Ilustración del siglo XVIII. Y basándose en o partiendo de esa filosofía ilustrada, que se expande principalmente por las élites intelectuales europeas y también americanas, surgirá una ideología política que, en cierto modo, no hará sino materializar, o, mejor dicho, trasladar los principios filosóficos ilustrados al terreno de la acción política. Y el resultado de esa traslación es el liberalismo, la aparición de esa ideología liberal que, para aplicarse y para triunfar, no hay ideología que no pretenda materializarse en la vida real, práctica, en el BOE, para que nos entendamos, pues lo hará a través de una serie de revoluciones, de acciones políticas que en muchos casos costarán pues transacciones, negociaciones, guerras civiles y hasta, en algunos casos, ajusticiamientos de reyes, ¿no? Es decir, que esa filosofía ilustrada y su hija política, que es la llamada Ilustración, conforman un dueto que hunde sus raíces en el humanismo renacentista, que eclosiona en el siglo XVIII a nivel filosófico y que se materializa políticamente en el siglo XIX, y que tiene uno de sus grandes y principales marcas de fábrica en el optimismo, en la idea de que el futuro y la humanidad son perfectibles, de que existe un futuro mejor, de que la humanidad está por moldear, de que la humanidad tiene unos mimbres sobre los que se puede actuar, y que, así como los ingenieros modelan la naturaleza para mejorarla, para obtener mejores rendimientos en el campo, para hacer puentes que nos sirvan para atravesar mejor los vados y los ríos y los barrancos, pues al igual que esos científicos y esos técnicos hacen eso con la naturaleza, también el ser humano es perfectible, porque tiene el mimbre fundamental sobre el que se puede actuar, que es la palabra clave de la Ilustración. Tiene una facultad que no tienen los demás animales, la razón. El uso de la razón, el convertir a la razón en la brújula que guíe las acciones individuales y las acciones de la sociedad, las acciones colectivas, es lo que, según los ilustrados y sus hijos, los políticos liberales, o los ciudadanos afectos al liberalismo, lo que redimirá a la humanidad. Vean ustedes. Hay en el título que les he propuesto una doble idea, por tanto. Está la idea, repito, de que existe un futuro hacia el que nos dirigimos, camino hacia el futuro, pero también el título de la conferencia tiene una segunda parte implícita. El futuro ya pasó, ya pasó. ¿Qué late o qué palpita después de ese verbo que le hemos puesto ahí al título de la conferencia? Pues que ese futuro, no entendido en su dimensión física, que ya sabemos que es técnicamente imposible que el futuro ya haya pasado, sino ese futuro pensado, concebido e ideado como una especie de meta ciertamente intocable, pero hacia la que es necesario siempre tender, que es necesario seguir, esa brújula hacia la que nos llevaba la razón, pues, según la tesis que yo mantengo, es que habría, lo digo en condicional, porque tampoco estamos en condiciones de cerrar nada, pero está dando señales
de que ese futuro ya habría pasado. Ahora sí, saliendo del ámbito de la física y de la ciencia pura, sí que podemos decir que ese futuro, el ideado por la Ilustración, el planteado, expuesto y incentivado y promovido por el liberalismo político, habría tenido había sido un acicate para el desarrollo de la humanidad, para la transformación de la humanidad, que ese ciclo habría durado mucho tiempo, que habría además sobrevivido a los ataques que desde un lado y desde otro empezaron a proponer otras ideologías con otros proyectos, pero que después de haber sobrevivido a esos ataques, después, paradójicamente, después de haber salido vencedor de todas las luchas y batallas en las que se vio inmerso, cuando se vio solo, cuando ese proyecto de futuro pudo decir, ancha Castilla, si me permite la expresión, esta es la mía, ya he llegado a la última pantalla, como dicen los que les gustan los videojuegos, pues ahora en la soledad parece que al futuro le hemos dejado atrás y que el modelo estaría haciendo aguas, que ya, por razones que vamos a ver aquí al final de mis palabras, al final de estos minutos, pues parece que está dando síntomas de agotamiento. Agotamiento por dos tipos de razones. Un tipo de razones que son constantemente evocadas, invocadas y repetidas hasta la saciedad por los presuntos defensores del modelo liberal, y otro tipo de razones que a mi juicio, a mi manera de verlo, son las que realmente más han dañado el modelo y más están haciendo contra el liberalismo. El primer tipo de razones, que explicarían el porqué de la caída, de la crisis del paradigma liberal, de que ya no hay futuro, de que ese futuro prometido por el liberalismo y la Ilustración ya no ejerce, no es atractivo, ya nadie quiere ir a por él, nos llevaría a pensar que hay sectores sociales, desde ciertas clases populares, ámbitos políticos, económicos, ámbitos de la élite, que estarían interesados en atacar el modelo desde fuera, cuestionarlo desde fuera. Hay que asaltar, como los bárbaros, desde fuera, saltar por las murallas y acabar con ese modelo liberal, cuyo futuro ya no nos interesa, a todos estos bárbaros que están. Esa es una teoría, pero yo creo que es una teoría que circula muchísimo, pero yo creo que es una teoría hasta cierto punto errónea y hasta cierto punto demagógica, porque a poco que le echemos un vistazo al asunto, buena parte de los males que aquejan al liberalismo no se debe tanto a los ataques, que no negamos que puedan existir, que le vienen desde fuera de la ciudadela, sino que los problemas en los que está el liberalismo, los incumplimientos del liberalismo, le vienen desde dentro. Es una enfermedad, no sé si hay algún médico en la sala, autoinmune. Es una enfermedad en la que la propia lógica de tu cuerpo se revela contra ti. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos partes en las que quiero dividir mi intervención durante los próximos minutos. Vean ustedes la relación con el tiempo que han tenido nuestras sociedades. Siendo muy sintéticos, obviamente, porque disponemos de muy pocos minutos, yo creo que hay les propongo esta reflexión. Tenemos dos columnas de términos y tenemos una larguísima etapa, casi la etapa más natural de la historia humana, que es la que está arriba. Sociedades que desde la prehistoria hasta el fin de la era preindustrial, hasta el siglo XVII y XVIII, incluidos, eran sociedades marcadas por un espíritu fatalista. La palabra fatal en el idioma castellano da lugar a muchos equívocos, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿qué te ha parecido la película? Me ha parecido fatal. Es decir, significaría como muy mal.
Pero realmente la palabra fatal, que viene del latín fatum, es simplemente el hado, es decir, el destino, el mal destino, aquello que no se puede evitar, ¿vale? En otros idiomas, incluso latinos, por ejemplo, en francés, algo que es fatal no es que esté muy mal, sino que es algo que está escrito en el destino y que no podemos eludir. Bueno, pues una visión fatalista de la vida no significa que se crea que todo va a funcionar mal, es decir, fatal en el sentido español, sino que se cree que las cosas están inscritas en el destino y que el ser humano poco puede hacer ante el rumbo de las cosas. Son unas visiones poco innovadoras, bastante plegadas a una serie de ritmos naturales, casi inevitables, basados en la repetición, en lo marcado por los dioses, por el ciclo por los ciclos agrícolas, los ciclos solares. Las sociedades tendían a ser y a estar cómodas en esa visión fatalista. Por eso el referente de esas sociedades fatalistas son sociedades que siempre se miran en el pasado, en algún pasado. Ustedes saben seguramente, sí, pues sí, y la historia del arte. Muchas veces nos plantean los niños pequeños, muchas veces, pero ¿por qué los cuadros del Renacimiento o los medievales siempre repetían modelos clásicos? O siempre se obsesionaban con copiar y con reinterpretar una y otra vez el mito de Zeus, no sé qué, porque eso era lo que daba sentido a las existencias. La innovación, que es una palabra casi un sésamo hoy, la innovación era algo peligroso y ahora con qué viene, ¿no? Es decir, las sociedades estaban contentas, estaban satisfechas si se ceñían a los modelos antiguos. El cambio de paradigma que trae la Ilustración es que trae el optimismo, en el sentido de que confía en el ser humano, en el de que aborrece hasta cierto punto del pasado, en el que quiere cortar, en el que quiere matar al padre, si quieren ustedes. Los ilustrados empiezan a decir que las cosas, por ser viejas, no necesariamente son buenas, en que hay que romper amarras con las tradiciones, las costumbres, y en el que la verdad no hay que alcanzarla siguiendo simplemente el modelo del principio de autoridad. Como decía el filósofo, esto es así. Bueno, lo pudo decir el filósofo, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y a veces el porquero puede tener razón. Y ese es el modelo que plantea la Ilustración. ¿Y cómo sabemos si el porquero tenía razón? Pues habrá que ir a un laboratorio, que a lo mejor el laboratorio nos va a decir que la autoridad o la costumbre o el rito no tenían razón. Y el espíritu racionalista, cientifista, emerge de la mano de ese optimismo. Por eso los ilustrados y sus hijos políticos, que serán los liberales, cuyos nietos serán los demócratas, que han impregnado el ambiente cultural en el que todavía vivimos, pues han sido los que han marcado este aspecto en el que el futuro es la brújula, el espejo en el que nos tenemos que mirar. Mientras que las sociedades tradicionales hasta el siglo XVIII conducían mirando al retrovisor, las de ahora, las del siglo XIX, del siglo XX, han conducido mirando siempre hacia adelante. Y les parecía poco lo que tenía a la vista. Y entonces se ponían incluso cajalejos para ver más. Esos son los dos paradigmas, el preindustrial y el industrial, liberal y moderno. ¿De acuerdo? El ser humano tiene grandes potencialidades y hemos estado dormidos, conformistas durante tantos siglos. El nuevo paradigma posmoderno que empieza a emerger y a enseñar la patita a partir de los años 70 del siglo XX, pero que eclosiona con la tercera revolución industrial, o cuarta, que ya no sé ni cuántas van, que es la revolución de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, de la digitalización, de la desmaterialización, de la información, en fin, de los aparatos móviles, para que nos entendamos. Esta posmodernidad, después de la modernidad, que es la ilustrada, la de los siglos XIX y XX, viene la posmodernidad. ¿Y qué nos dice esta posmodernidad? Esta posmodernidad desconfía de los grandes relatos. Después de la Gran Guerra del 14-18, después de los fascismos y de
todos aquellos episodios históricos que no es preciso recordar, y después de los asesinatos en masa industriales y muy técnicamente bien ejecutados durante años de la Segunda Guerra Mundial, la desconfianza hacia la razón, que razonablemente con qué espíritu racional de management, con qué perfección se acabó con millones de personas. ¿Para eso sirve la razón? Nos dirán los primeros autores de la French Theory, los postmodernos, los postestructuralistas, los Foucault, Derrida, Lacan, la nueva filosofía que va a surgir, igual que la ilustrada fue la que sirvió de base, le hizo la cama para que surgiera el liberalismo, lo que la ilustración fue al liberalismo, la teoría, el posmodernismo filosófico de los años 60 es el que sirve de base a la crisis del liberalismo. A partir de los años 60, esta filosofía posmodernista empezará a cuestionar todos los presuntos logros de la razón, de la ilustración. Todos los grandes relatos que había generado la ilustración, la democracia, la fuerza del ser humano, el colonialismo, la revolución industrial, la revolución científica, todos esos grandes logros pasaban a ser anatematizados. Y lo que vale es, como veremos luego, la introspección, la relativización, la verdad que fue tan levantada. La verdad se alcanza mediante la ciencia. Vendrá la ola posmoderna, los filósofos posmodernos y dirán, la verdad no existe. En todo caso, la posverdad, ¿les suena, verdad? Somos hijos de esta etapa. La posverdad. Todo es relativo. ¿Qué vale más? ¿La última generación de tecnología iPhone o el método para encender el fuego que tienen los indios tarahumaras? ¿Qué es más progreso? Pues ni una cosa ni la otra. No hay diferencia. No hay diferencia cualitativa entre una cosa y otra. Es más, la de la alta tecnología, la han hecho hombres y no mujeres, blancos y no negros, heterosexuales y no de otras minorías sexuales. Es decir, todo el paradigma ilustrado, liberal, de los siglos XIX y primera mitad del XX empieza a ser puesto en solfa. Por tanto, salimos ya de ese optimismo. El ser humano que ha hecho las dos guerras mundiales, después de Auschwitz, no hay lugar para el optimismo. ¿Y qué nos queda? El presente, la nada. Comprar un helado, que es mi plan de hoy. El presente, la actualidad. El vídeo de TikTok que dura poquito. Y ya está. Y esos son los tres grandes paradigmas temporales, las tres grandes relaciones que ha habido con el tiempo durante los últimos 2 siglos y medio. Pasado, futuro y presente. Las sociedades preindustriales tenían los libros de horas, ¿no? de esta relación tranquila con el pasado. Muchas veces los alumnos me dicen, pero ¿cómo no hubo una revolución industrial antes? ¿Pero para qué? Si es que el sistema operativo mental que tenían esas sociedades era el de la tranquilidad. Era el de que la vida era así y de poco valía cuestionarla. Y era bueno que fuera así. Frente a eso, el siglo XIX trae la rebeldía contra lo establecido. Y la rebeldía contra lo establecido no solo viene enarbolando banderas y quemando escaparates, sino, por ejemplo, inventando la pasteurización y descubriendo las bacterias. Menuda revolución. Y frente a esa relación tan tranquila con el pasado, de lo medieval, esa relación tan bulliciosa con el futuro, vamos a más, cada año hay nuevas invenciones, el día de hoy. Esa sería la materialización gráfica de los tres grandes momentos de la historia de la humanidad. Mirar hacia el pasado y estar encantados de conocernos, mirar hacia el futuro, somos los mejores y cada año vamos a más, y la desconfianza total. Prefiero no pensar en el futuro porque no hay, pero me miro justamente hacia abajo en lo que tengo en la pantalla. ¿De acuerdo? A lo largo de la edad contemporánea, digamos que esa fe en el futuro, ese camino ascendente, habría sido visto así.
Hay una época de optimismo. He cogido unas fechas arbitrarias, como saben ustedes, ¿no? 1789, por coger el final del siglo XVIII, la Revolución Francesa, donde se mira al futuro, donde vamos a mejor. Claro que hay guerras, claro que hay conflictos, pero la humanidad tiene una conciencia de que va a mejor, de que existe un futuro, de que hay un futuro entendido como un oeste. Nadie ha estado nunca en el oeste, ciertamente, porque siempre que se camina hacia el oeste hay otro punto que está más al oeste, pero al menos hay un punto al que dirigirse. Bueno, pues esa humanidad tenía esa visión de las cosas. Es verdad que la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, pues no viene a ser una pausa, una crisis, un momento de descanso y de cuestionamiento. Pero después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, otra vez Occidente empieza a pensar que hay un futuro, que se puede ir viviendo mejor. Las sociedades se vuelven desarrollistas, expansionistas. Fíjense ustedes, incluso bajo regímenes dictatoriales como el que tenía España o Portugal, incluso en regímenes que no eran democráticos, ¿no? La España de los 40 y la España de los 60, el desarrollismo. Hay una especie de progresismo materialista muy importante. Cada vez vamos mejor. Pero con la entrada del siglo XXI se había ido gestando ya ese paradigma autocrítico, esa autolaceración que ha llevado a que ese paradigma, esa idea de que siempre se va mejor, de que cada generación va a vivir mejor que las anteriores, pues desaparece. Fíjense ustedes en estas representaciones pictóricas, gráficas, ¿no? Esa idea de el destino manifiesto. ¿Qué ven ahí? Las praderas norteamericanas, el siglo XIX, con los carromatos, esos que hemos visto tanto en los westerns, ¿no? Esos que pone 13TV todas las tardes, ¿no? pues por encima, ¿no? Guiando a todos esos pioneros, ¿qué había? Pues esa idea de que lo bueno estaba por llegar en el siglo XIX, que había que conquistar, que había que hacer huir a esos indios que vivían en unas chozas de la edad de piedra y había que empezar a llevar el progreso, el ferrocarril, la línea Western Pacific, ¿no? ¿Cuántas representaciones del siglo XIX no tienen toda esta imagen? La de una señora llamada libertad o igualdad o progreso o desarrollo que le está mirando y animando con el gorro frigio a la gente a decir: tomemos las barricadas, barramos lo antiguo, ¿no? Tengamos fe en el futuro. Estos cuadros, aunque haya violencia, aunque haya sangre, exudan una carga positiva, ¿no? Fíjense ustedes los textos de los autores del siglo XIX, les voy a ahorrar que lean esto, ¿no? Pero todos exudan optimismo, ¿no? Y ese espíritu, además, se apreciaba en los economistas también. Por ejemplo, un ilustrado del siglo XIX, Jean-François Mignon, decía: el espíritu de conquista y el espíritu de comercio resultan mutuamente excluyentes en una nación. Es decir, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del libre mercado, es un proceso que ingenuos aquellos creían que iba a anular las guerras. Decía Adam Smith, el escocés, uno de los ideólogos del capitalismo, ¿no? Que hay que sustituir las pasiones violentas de la política por las pasiones dulces del comercio, porque si triunfa un espíritu mercantil y comercial no interesa matarse. Esa idea, además, fue recibida, por ejemplo, por uno de los grandes hombres, ¿no? de la Ilustración, Immanuel Kant, que hablaba de la paz perpetua. Se podría incluso llegar a la paz perpetua entre las naciones si en todas ellas triunfaban los ideales ilustrados, porque entre ilustrados, entre gente que razona, que piensa y se considera, que adopta el imperativo categórico de no hacer nada que no se quisiera para sí mismo, pues sería imposible la guerra. La idea de la paz perpetua, que está bajo proyectos como los de la semi-fracasada o muy malhadada Unión Europea, ¿no? Hasta tal punto esto llegó a ser una religión que los símiles con las tablas de Moisés, las tablas de la ley, son evidentes en la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano. Y estas ideas siguen durante el siglo XX incluso, en términos más jocosos, incluso grandes valedores del nuevo orden mundial, de la globalización actual. Nos dice, por ejemplo, Thomas Friedman, americano, ¿no? Que no hay dos países en los que McDonald's haya librado una guerra entre sí desde que cada uno obtuvo su McDonald's. Es decir, a más McDonald's, menos guerras. El progreso económico, el capitalismo es lo que generaría paz en el mundo. O el estrambótico millonario
creador y presidente de Ryanair, la famosa compañía de low cost, ¿no? Decía, no ha habido una guerra en Europa en 50 años porque todo el mundo está demasiado ocupado volando en Ryanair. Deberían darme el premio Nobel de la Paz. Es decir, McDonald's, Ryanair, el capitalismo, son frases de primeros de los 2000, antes de que cayera este paradigma, ¿no? No sé si conocen a este señor. Es un americano, a pesar de su aspecto oriental, americano de origen japonés, que se llama Francis Fukuyama. Es un politólogo, asesor de diversos gobiernos, de diversas y sucesivas administraciones estadounidenses, principalmente vinculado al Partido Republicano, el de George Bush padre y el de George Bush hijo. Es decir, tuvo una gran influencia intelectual en la política exterior norteamericana durante los primeros años en los que había terminado la Guerra Fría, como saben ustedes, ¿no? Es decir, los años 90. Y es autor de un celebérrimo ensayo que ven ahí, El fin de la historia y el último hombre. Asumiendo el riesgo de que resumir una obra en un par de frases es muy arriesgado y seguramente injusto para con su autor, diremos que la tesis esencial que propone Fukuyama, y que era la representación perfecta de todo un espíritu de aquel tiempo, de los años 90, poco después de que había acabado el comunismo en los países de Europa Oriental, y tan solo quedaba ya en China, y de aquella manera, con aquella extraña fórmula que tienen, es que el liberalismo había sido la idea fuerza de Occidente. De hecho, la emergencia del liberalismo y de la consiguiente democracia, es verdad que rompe, como ya hemos dicho en esta conferencia, con las tradiciones anteriores, con los sistemas políticos anteriores, rompe con el antiguo régimen. Digamos que es el sistema que sucede al antiguo régimen, al absolutismo como forma política, a la sociedad estamental, lo sustituye por una sociedad mucho más dinámica, mucho más abierta, mucho más meritocrática. Implanta ideas innovadoras, el liberalismo, a partir del siglo XVIII-XIX, como las libertades individuales, el sufragio, la separación de poderes, intenta y va poco a poco poniendo término a los abusos del poder mediante un sistema de división de poderes, de fragmentación, de separación del poder judicial del poder ejecutivo, de separación del poder ejecutivo con respecto al legislativo. Todas esas grandes novedades las va implantando el liberalismo, no sin, como ya hemos dicho, muchas veces pues guerras civiles, sangre, etc. Es un proceso lento que dura desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, e incluso yo me permitía decir hasta la Gran Guerra, hasta la Primera Guerra Mundial. Pero poco a poco, por vías más pactadas o más traumáticas, por vías más rápidas, Francia en el final del siglo XVIII, o más lentas, Europa del Este hasta principios del siglo XX, no se liberaliza, pero de una manera u otra ese sistema va triunfando y va sustituyendo al antiguo régimen. En eso estamos de acuerdo todos. La cuestión está en que una vez que el liberalismo le había ganado la partida al antiguo régimen, le surgió un enemigo cada vez más poderoso a partir de la segunda mitad del siglo XIX. A medida que la fractura social, política, ideológica iba dejando de ser la que enfrentaba a liberales contra absolutistas, les iba desbancando, fíjese, los carlistas en España, qué importancia tenían a principios del siglo XIX, 3 guerras civiles, pero poco a poco acabaron siendo casi una antigualla. El liberalismo iba ganando terreno, ¿de acuerdo? Pero ese liberalismo que iba echando del marco a los partidarios del antiguo régimen, por un lado, por el otro lado, le iba surgiendo otro enemigo. El enemigo, por poner una palabra clave y sencilla que quepa dentro del resguardo, sería el movimiento obrero, el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Es decir, todas esas ideologías revolucionarias frente al liberalismo que proponía la reforma y que pretendía y que conseguía expulsar a la reacción, es decir, esas ideologías tradicionalistas que las iba echando del marco. Surgía la revolución, una triple R: reforma, que triunfaba,
reacción que iba quedando desplazada, pero el nuevo, la tercera manzana de la discordia, el socialismo, que entraba y que proponía no un regreso a lo de atrás, pero tampoco el mantenimiento del liberalismo. Aparecerán Marx, Bakunin, etcétera, todas las ramas del movimiento obrero que pretenderán el fin del liberalismo. ¿Por qué, básicamente? Pues, resumiendo mucho el asunto, el socialismo dirá: existía una lucha de clases implícita antes de la llegada del liberalismo. Existían injusticias sociales antes de la llegada del liberalismo. Pero el liberalismo, con la burguesía al frente, lo que ha hecho ha sido incrementarlas. El liberalismo y su hermano económico, que se llama capitalismo, lo que ha hecho ha sido incrementar la distancia entre ricos y pobres. Modernizar muchas cosas, ciertamente, traer mucha tecnología, pero ha creado grandes diferencias sociales. Es más, hay un texto maravilloso de Carlos Marx que explica: la burguesía ha tenido un gran papel revolucionario porque todas las diferencias sociales que existían antes estaban envueltas en un celofán, en un papel que las envolvía y las mitificaba. La relación del campesino, siervo, con respecto a su señor. Había unas relaciones casi paternofiliales entre los poderosos y los no poderosos. El señor cura, que era bueno con quienes le daban el diezmo. Es decir, había una relación casi paternofilial heredada de la Edad Media. Pero el liberalismo, que tiene la cabeza cuadrada, que piensa en números, que piensa en, como decía Rousseau, contrato social, entiende la vida económicamente, con un Excel, en un contrato, que son reversibles, que se firman. Y entonces esa relación paterno-filial, casi amorosa, basada en la tradición, en porque Dios lo quiere, pasa a ser una relación puramente lucrativa. Y si no te interesa este contrato, te vas, no te ata nada a mí. Al deshacer, al quitar ese celofán histórico, cultural, religioso y natural, lo que queda es una sociedad hecha de individuos que negocian sus relaciones personales, amorosas, tal. Y ese contexto ya sin celofán es lo que ha hecho, ha quitado el velo de mito de las clases populares, que pasan a ser clases proletarias, y que dicen: ah, sí, o sea que yo no soy tu siervo, ni tu feligrés, sino que simplemente lo que me une a ti es un contrato. Pues vamos a ver ese contrato. Y entonces es más fácil que aparezca el socialismo, porque las relaciones ya son puramente materiales. Y entonces el éxito de ese socialismo va ligado a ese quitar el celofán y, por supuesto, ese incrementar las diferencias sociales y económicas. El socialismo propondrá, por tanto, el fin del liberalismo, porque el liberalismo, con el libre mercado, el derecho a la propiedad privada, la libre iniciativa, dirá, eso genera grandes desigualdades sociales. Y entre la libertad que proporciona el liberalismo y la igualdad que elimina el liberalismo, preferimos anteponer la igualdad antes que la libertad. Famosa frase de Lenin: ¿libertad para qué? Lo importante es la igualdad. ¿Y cómo se consigue la igualdad? Acabando con la libertad individual, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Sí, ya saben ustedes esta historia. Por lo tanto, esa es la gran lucha que tienen durante la segunda mitad del siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. El liberalismo contra el socialismo. Hay casos en los que vence el socialismo, la Unión Soviética y otros países, ¿vale? Hay otros casos en los que el socialismo no logra vencer al liberalismo, pero está cerca de ello, nuestro país mismamente. La Guerra Civil Española, en cierto modo, es eso. Es eso. Y hay países en donde el socialismo no logra vencer al liberalismo, pero le coge de la solapa y le pone contra las cuerdas. Hay casos como Francia, como Alemania, como Italia, como Hungría, donde en la época de entreguerras casi adoptan sistemas socialistas, casi hay una revolución obrera. Y ante esa situación entra en escena otro elemento, lo que podemos llamar muy básicamente el fascismo. ¿Por qué? Pues porque hay grupos sociales que en principio habían asumido o acatado, quizá no por convicción, pero habían entendido como hecho consumado las bondades del liberalismo, sectores ideológicamente
conservadores, pero que aceptaban el liberalismo, que veían que el liberalismo no acababa con todas las tradiciones, que mantenía un cierto orden social tradicional, etc., pero que ven que el socialismo, al estar a punto de acabar con el liberalismo, ponía en peligro, ciertamente, sobre todo después de 1917, donde ya se ha visto que los libros de Marx no eran solo libros que se podían aplicar a la realidad, se ponen muy nerviosas. Clases medias, clases altas, algunas clases populares también, y entonces dicen, hay que evitar el socialismo, pero el liberalismo no tiene la suficiente fuerza ni medios para derrotar al socialismo. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza del liberalismo es tolerar, permitir partidos políticos, permitir huelgas, permitir procesos electorales. Entonces, hay que cerrar la puerta al socialismo. Y como el liberalismo no se la puede cerrar, hay que inventar otra cosa que le cierre la puerta al socialismo. ¿Cómo? Cerrando el Parlamento, prohibiendo las elecciones y que haya un líder providencial. Y eso será el fascismo con todos sus nombres que quieran. Por tanto, la Europa de los años 30 es esta Europa. La España de la guerra civil es esta España. Es decir, ese es el escenario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que salvo en excepciones como la española o la portuguesa, en general lo que va a pasar es que hay una alianza contra natura, si quieren, en donde socialismo y liberalismo se alían, matrimonio de conveniencia, para derrotar al fascismo. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Lo consiguen. Sangre, sudor y lágrimas, como prometió Churchill, pero lo consiguen. De manera que el fascismo es eliminado manu militari, después de 1945. Y ahí tenemos de nuevo a esos dos rivales. A esta etapa se la conoce como Guerra Fría. Media Europa de un lado, medio mundo de un lado y medio mundo de otro. ¿Vale? Eso es la llamada Guerra Fría. ¿Y esa Guerra Fría cómo va a terminar? Si el fascismo fue derrotado mediante la violencia, la guerra, el socialismo no va a ser derrotado mediante la violencia, o en todo caso mediante la disuasión nuclear, etc. Pero lo que verdaderamente derrote al socialismo son sus propias contradicciones internas. Es decir, el socialismo, los sistemas socialistas se van a hundir ellos mismos. Los va a hundir muchísimo. El 30 aniversario de Chernobyl fue el otro día, por ejemplo. Ahora se está hablando de aquello. Cosas como esa, imágenes como esa, ilustran mejor que nada cómo ganó el liberalismo la Guerra Fría, dejando que, si me permiten la expresión, las contradicciones del socialismo le hicieran que se cocieran su propia salsa. Pobreza, exceso de burocratización, falta de estímulos económicos, falta obviamente de libertad, la creación de una nomenclatura que vivía a expensas de una mayoría social, la atracción y la seducción que ejerce el capitalismo o algunos de los efectos del capitalismo entre la gente, las ansias de libertad, en fin, simplemente hay que recordar una cosa. Prácticamente no hubo que disparar ningún tiro para que se hundiera el socialismo. Simplemente el muro de Berlín, aquel 9 de noviembre de 1989, fue un hecho consumado, ante lo cual las autoridades del Berlín comunista acabaron diciendo, bueno, pues dejemos ya de reprimir a esta población y que si quieren saltarse el muro que divide a la ciudad en dos, que lo hagan, porque eran conscientes de que no podían seguir tapando con una alfombra lo que había en la realidad, ¿vale? Por tanto, ese sistema se hunde. Y entonces llegamos a la época en la que Fukuyama escribe su ensayo El fin de la historia, porque él veía esta lógica perfectamente, pero la tesis en la que se equivoca no es tanto en todas las premisas que nos explica, que están muy bien, son perfectamente comprensibles, sino se equivoca sobre todo en su presente. Dice, pues, como el liberalismo ha sido mucho más atractivo, mucho más poderoso que todos los sistemas alternativos que le han ido surgiendo, ahora que ya no tiene competidores, o que estos competidores que puedan existir, yo qué sé, el islamismo radical, por ejemplo, pues le harán ataques más o menos puntuales, pero que no lo debilitarán, se ha quedado solo. Hemos llegado a el final de la línea de metro que es la historia. Es decir, Fukuyama partía de una visión, Fukuyama y los liberales partían de una visión casi lineal, igual que los ilustrados. Estaba contaminado del optimismo ilustrado. Pensaban que había un futuro, pero a diferencia de los del siglo XVIII, XIX y XX, el futuro es ya. Hemos llegado a la estación término. Nos hemos instalado en un mundo en el que podemos ir a Irak o a Afganistán y decirles, quítense el burka, señoras, porque la democracia ha llegado. ¿Están liberadas? Por lo tanto,
estamos en un mundo en el que la autoconfianza, la jactancia del modelo liberal capitalista es tal que lo estamos viendo. Hay esas fotos magníficas de colas que dan la vuelta al primer McDonald's en Moscú comunista, en el año 90. Es una maravilla. Hemos triunfado. No tenemos rival. ¿Qué ocurre? Que desde principios del siglo XXI, y concretamente desde el año 2008-2010, con la gran recesión económica, ahí empezamos a tener un problema. Ahí empezamos a ver que la confianza en el futuro prometido por el liberalismo, que la creencia en que se había llegado a algún final de la historia, era, en cierto modo, o en buena medida, era errónea. Y que la historia no había quedado metida en un cajón, sino que la historia estaría como saliendo ella misma del cajón y diciendo, cuidado que esto no ha acabado, no se ha llegado al fin de la historia. El liberalismo no era la panacea, el liberalismo tuvo sus ventajas, pero el liberalismo puede y debe ser cuestionado. Y lo que tenemos en los últimos 15-20 años, visto con la perspectiva histórica que yo les estoy explicando, es que efectivamente el liberalismo está en crisis, eso dice al final el título de la conferencia, está en crisis por dos cosas. Porque hay buena parte de las poblaciones que viven en sistemas liberales que están desengañadas de lo que está ocurriendo, de aquello que el liberalismo ha generado, están diciendo, o sea que el futuro liberal era esto. Y también el liberalismo está en crisis porque el propio coche liberal está fallando él mismo. No es que haya gente que ataque al coche desde fuera, como nos dice la propaganda oficial, a ultraderecha. No, es que es el liberalismo que funciona mal. Y en este último trozo de mi intervención vamos a ver cuáles son los motivos que me llevan a explicar esto. Me permito un salto. Voy a hacer un salto aquí, no controlo si estuviera aquí en informática te lo voy a matar, pero bueno. Sí, vale. Vamos a poner esto para ver si... Presentar, sí. Ahí. Un momento, ya lo paso. Estas son las 5 patologías, por llamarle así, que podemos detectar y que estamos viendo que afectan y que ponen en solfa el mito del futuro liberal, que ponen en cuestión o en tela de juicio la supervivencia del sistema liberal. Ya digo, que la ponen en solfa tanto por los ataques o por los cuestionamientos que el liberalismo sufre desde fuera, pero principalmente por las propias incoherencias, por las propias disfunciones y enfermedades, en muchos casos autoinmunes, que afectan al liberalismo. De cierto modo, el liberalismo contenía en sus virtudes, estaban preñadas de fracasos, como vamos a ver. En primer lugar, hablemos del estancamiento material, luego malversación política, vaciado simbólico, el transhumanismo y la provincialización de Occidente. ¿A qué nos referimos con el estancamiento material? Bueno, pues no hace falta que yo les recuerde esta escena, que la tienen ahí justamente fuera de este local. ¿Quién no ha paseado por cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier localidad, sobre todo en las zonas centrales, y ve no esto como una excepción, sino que prácticamente hay calles en las que no hay otra cosa que esta escena? Cierres de negocios. Cierres de negocios. ¿Qué significa esto? Negocios además que eran de autónomos, de empresarios pequeños, de pequeños grupos de trabajadores. ¿Cómo se compra hoy? O en las grandes superficies, grandes gigantes, grandes superficies que están en las afueras de las ciudades, o por supuesto con el telefonino, como dicen los italianos. Por tanto, ese es uno de los grandes caballos de batalla que tiene nuestra época.
El capitalismo ha generado durante los siglos XIX y siglo XX grandes beneficios tecnológicos, económicos, ha generado una gran clase media, ha generado una gran prosperidad, ¿de acuerdo? Pero ha llegado a un punto en el que esos éxitos se están empezando a tornar fracasos, y el principal fracaso se está empezando a ver en que las clases medias, que fue el gran trofeo que levantó el capitalismo y que tenía que exhibir, que no vale el capitalismo, mira lo que he creado. Ese era el gran argumento contra el comunismo, por ejemplo. Soy el que crea clases medias. Mientras que ustedes, los comunistas, al otro lado del telón de acero, lo que tienen son supermercados con solo una marca de productos y gente que está haciendo cola para todo. El gran mérito en las clases medias. Pues las clases medias se están deshaciendo, se están hundiendo, están cada vez mal viviendo. Son muchísimos los indicios, y no me voy a alargar aquí, donde se habla de dos fenómenos concurrentes en la economía capitalista del siglo XXI. Insisto, cuando hablo de estos problemas, hablo de los problemas ya del siglo XXI. Por un lado, hay una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida de expectativas materiales. El sistema liberal capitalista creó una tendencia ascendente. En ese sentido, Marx, que decía, la revolución es inminente porque la distancia entre los ricos y los pobres va a ser una realidad pronto y va a estallar la revolución. Se equivocaba, porque durante los siglos XIX y XX lo que principalmente se crean son clases medias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, esas clases medias son como el colchón que da estabilidad al sistema. Ser de clase media es muy aburrido, pero también muy estable para el ser humano. Porque ser de clase media supone tener estímulo para seguir avanzando, pero tener también cosas que perder. Y por tanto, aparta al trabajador de clase media de ideas revolucionarias. Le hace reformista, le hace moderado, le hace que vote al PSOE o al PP, por coger ejemplos. ¿De acuerdo? Por tanto, durante los siglos XIX y XX, Marx erró, porque se crearon grandes clases medias, las sociedades se moderaron, las revoluciones no triunfaron, y las que triunfaron volvieron al liberalismo. Pero la globalización, la digitalización, la desmaterialización, el poder comprar en Amazon ya más que en las tiendas normales, la desterritorialización, el hecho de que todo lo que tengamos esté fabricado en Vietnam o en China, el tirar abajo centrales nucleares, centrales térmicas, porque queremos el planeta y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos hemos desindustrializado, hemos perdido aquello que generó el éxito del capitalismo fordista, el de los siglos XIX y XX. Por tanto, hay un cierre de ciclo. Y ante esa nueva realidad, no todos los sectores sociales se benefician como con el capitalismo anterior. Hay una serie de élites cosmopolitas, con idiomas, con escuelas de negocios, que viajan, que hoy están en Bruselas, mañana están en Frankfurt, que se conocen, una serie de redes internacionales. Pero el pequeño empresario de aquí, el currito de aquí, no puede con todo eso. Y por tanto, se está sufriendo esas consecuencias. Y en segundo lugar, económicamente también hay otro problema, que tiene que ver con la muerte por éxito de nuestro sistema, la crisis del welfare state, es decir, del estado del bienestar. El gran éxito del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial fue, además de generar clases medias, fue también generar un sistema liberal capitalista, pero que se dio cuenta de los errores que había cometido. Para evitar el fascismo, que menudos dolores de cabeza había dado, había que evitar el motivo por el que surgió el fascismo, que era ¿cuál? El socialismo. Socialismo, cuando digo socialismo de verdad, el comunismo. ¿Y cómo se evita el fascismo, ergo el comunismo? Pues saliendo del modelo de capitalismo inhumano, capitalismo dickensiano, decimonónico, libertad total para el empresario, escasez de cobro de impuestos, niños a trabajar en la fábrica durante 12 horas. No. Se abole ese sistema y se empiezan a dar derechos a los trabajadores, salarios mínimos, pensiones de viudedad, pensiones de jubilación. Es decir, empieza el capitalismo a seguir funcionando, pero con medidas socialistas. Toma parte de las medidas del socialismo. Y a eso se le llama estado del bienestar. Y eso va creando una clase media. Ese nuevo capitalismo de rostro humano, ese estado socialdemócrata, que podemos llamar, digamos que genera un gran atractivo y que estabiliza las sociedades. Ahora bien, ese éxito indudable del capitalismo
de ese nuevo capitalismo con rostro humano, podría, digo en condicional, pues yo no soy adivino, pero podría estar también dando señales de agotamiento. ¿Por qué? Pues porque una característica de las democracias es que los políticos quieren ganar siempre a las siguientes elecciones. Es un incentivo perverso. Entonces, ¿qué político que quiere ganar las siguientes elecciones va a decir: el estado del bienestar está muy bien, pero hemos tocado hueso ya? Hay que recortar. No, congelar. Pierde las elecciones seguro. Es decir, que la propia dinámica, es paradójico, del estado del bienestar estaría poniéndolo en peligro. Hay muchísimos indicadores, por ejemplo, cómo ha evolucionado en España desde 1995 hasta 2025 los salarios medios y las pensiones en España. No hace falta mayores comentarios. Por ejemplo, vemos cuáles son las magnitudes reales del gasto público en España. Las pensiones son el rojo y azul. La sanidad lo segundo, la educación lo tercero. Y eso que nos quejamos siempre, el verdadero problema, los chiringuitos, saben ustedes, ¿no?, cómo se llaman, los chiringuitos las subvenciones a no sé qué, tal, el Ministerio de Defensa, el déficit contributivo, la Iglesia Católica, la Casa Real, pues está todo junto en esa cuarta. Estos números la gente lo tiene que ver, lo tiene que saber. Porque esto es lo que tenemos. Y por eso me refiero a que ese es uno de los grandes problemas económicos. La crisis del estado del bienestar y, lógicamente, las resistencias de la sociedad a renunciar a ese modelo, ¿no? Y por si fuera poco, tenemos un elefante. ¿Y qué significa esto? Pues hace algunos años, los estudios de un especialista, un economista de reputación internacional, de origen yugoslavo, pero de Estados Unidos, que se llama Branko Milanovic, nos habló de la curva del elefante. ¿En qué consistía esta curva del elefante? Bueno, pues era el resultado de décadas de estudios y de intensas investigaciones matemáticas y de cruce de datos que le habían llevado durante décadas a dividir los ingresos, dividir y depurar los ingresos y la evolución económica que durante las últimas 2 décadas habían experimentado los ciudadanos de todo el mundo, de todos los países del mundo. Y esos niveles de riqueza habían sido ordenados en centiles, es decir, había ordenado a las categorías de población por niveles de riqueza. Y en segundo lugar, los había, puesto en esta ecuación. Entre 1988 y 2008 había visto cuál había sido la evolución de la desigualdad en el mundo. En un eje de ordenadas teníamos el crecimiento del ingreso acumulado. Es decir, en las clases, ¿vale?, en los percentiles, los niveles más pobres serían el nivel 5, seguiríamos subiendo nivel 15, 25, 35, así hasta el 95. Digamos que a la izquierda estarían los más pobres del mundo y al 100 estarían los más ricos del mundo. Y aquí veríamos, y la otra línea, la vertical, nos indicaría cuál ha sido su progreso a lo largo de esos 20 años. ¿Quién ha mejorado, estancado o perdido nivel de vida, nivel de ingresos en los últimos 20 años, los años de la globalización? Pues si vemos, los muy pobres apenas han experimentado crecimiento, pero lo interesante es que, como en la forma de un elefante, los niveles de gente de clase popular, pero sobre todo gente media de países pobres del tercer mundo, son los que más han visto mejorada su situación. Y ahí tenemos el ascenso de Brasil, el ascenso de China, el ascenso de la India. Es decir, con el capitalismo en su fase tardía ha experimentado un gran progreso esa parte de la humanidad. Por otra parte, ha habido otro gran beneficiado con la globalización, que son las élites mundiales. Pero lo interesante es la bajada. ¿Quiénes son esos que están ahí en ese segundo rango? Las clases medias y trabajadoras de los países ricos. Es decir, la mayor parte de la sociedad española, por ejemplo, y francesa e italiana. Es decir, somos clases medias o incluso pobres de países ricos. Somos los que están en segunda línea y son los que más perjudicados han salido.
Porque ¿quién ha salido más perjudicado? ¿El inmigrante que viene de una situación horrible y viene aquí y cobra un sueldo modesto poniendo copas? Pues ese ha salido beneficiado, si tenemos en cuenta la situación en la que estaba. El que ha salido perjudicado ha sido el chaval que hoy tiene 20 y tantos años y cuyos padres se compraron una casa con relativa facilidad y que hoy no puede pensar ni comprarse una casa ni salir de casa de sus padres ni nada. Y tener una pensión, pues ya veremos. A ver. Es decir, esa es la situación económica. No voy a alargarme más porque supongo que ya les he cansado mucho, pero sí que me interesaría, les recomiendo un par de libros, eso sí, muy interesantes. Los hijos de los boomers saben ustedes quiénes son, ¿no? Los boomers son mayoritariamente ustedes, yo soy senior, la generación del boom, ¿no? El boom demográfico de la gente nacida en los años 50, 60, etcétera, etcétera, ¿no? Los seniors nacimos ya en los 70 finales, primeros 80, ¿no? Los millennials son ya en los años 90. Bueno, pues los hijos de los boomers, es decir, los que nacieron ya en los años 80, 90, como la propia autora Estefanía Medina, tiene un interesante libro sobre esto, sobre esta situación, ¿no? Un tema que ha salido mucho también en otros países, por ejemplo la cultura francesa, que yo estoy muy relacionado con ella, pues también el malestar de las clases medias, es todo ya un tema casi literario. Rápidamente, si vemos la malversación política, y esto me interesa muchísimo porque la propia democracia liberal habría multiplicado los casos en los que sus representantes, los teóricos cancerberos de la democracia, habrían empezado a malversar, a hacer un mal uso de ella. La democracia, saben ustedes que no es simplemente un sistema institucional. La democracia es otra cosa también. La democracia es un proceso. La democracia tiene una serie de tips con los que hay que cumplir, es una serie de rasgos del sistema institucional, el gobierno del pueblo a través de representantes, elecciones periódicas, una legislación conocida por todos. En fin, saben ustedes que hay una serie de rasgos que caracterizan formalmente a un sistema democrático, pero más allá de lo formal, las democracias tienen unas reglas no formales. Y al igual que para asistir a una boda no vamos en chándal, pero no hay una ley que nos lo impida, una ley escrita que no lo impida, todos sabemos que no se puede ir en chándal a una boda. En un restaurante no se come con las manos, aunque no hay una ley que nos lo impida. Bueno, pues lo que estamos viendo hoy, en los últimos tiempos, en izquierda y en derecha, es que hay una tendencia cada vez más acelerada a que los gobernantes estén quizá cumpliendo con los mínimos exigibles, legalmente exigibles, institucionalmente exigibles a la democracia. Pero esos otros termómetros que miden la calidad de una democracia no están siendo cumplidos, no están siendo atendidos. Formalmente sí, hay elecciones, hay unas instituciones, hay unas normas, se cumplen en lo básico, pero no están siendo cumplidos en lo esencial, y eso degrada la calidad democrática. Autonomía de la sociedad civil, pues cada vez más organismos controlados indirectamente por el poder político, por los partidos políticos. Respeto al pluralismo ideológico. ¿Hasta qué punto se nos está diciendo, por ejemplo, que discrepar es emitir un bulo? ¿Hasta qué punto no se está calificando a quien discrepa de lo que sea con un guión y fobo? Fobia es llamar enfermo a alguien que discrepa. El autocontrol del poder. El poder político tiene muchísimas herramientas y puede aplastar a la oposición. Las leyes se lo impiden en una democracia, pero tiene mecanismos sutiles para ir dañando a la oposición, impidiéndole de mil maneras, colonizando instituciones, sirviéndose de todos los recursos que tenía a su alcance para impedir que existan voces contrarias, etc. Por tanto, son mecanismos de la propia democracia que estarían cercenando el desarrollo de la democracia. ¿Qué decir de la corrupción, la suficiencia económica, la falta de transparencia, la aversión a la rendición de cuentas? ¿Por qué hay decisiones trascendentales que no se comunican, que se tapan?
que se opacan. Son cuestiones básicas en una democracia que no se estarían cumpliendo. Y estos incumplimientos, en buena medida, se deben a esos dos últimos elementos. La polarización política, que existe, que es normal que exista diversidad en una sociedad, diversidad de puntos de vista, diversidad de ideologías. Eso es normal, eso es sano, eso es hasta deseable. Pero la polarización significa que el grueso de la población tiende a orientarse hacia los extremos del espectro político. Esa polarización se puede deber a factores inevitables. Una crisis económica suele producir polarización, sí, eventos así de este tipo. Pero es que en muchos casos son los propios gobernantes de las democracias los que alimentan la polarización. La alimentan. ¿Cómo? Una de las maneras de alimentar la polarización será tocar teclas y puntos y llagas y heridas que generan polarización. No pondré ejemplos, pero ahí, si yo sitúo en el centro de mi agenda política determinados temas, ¿tengo derecho legal? Sí, de nuevo estamos en lo mismo, que sí, que la ley te lo permite. Pero a lo mejor el autocontrol te aconseja ser más prudente para no polarizar. Eso si no quieres polarizar, claro, si tu objetivo es polarizar, lo puedes hacer. La manera en dirigirse a los ciudadanos, los modos, etcétera, ¿no? ¿Y en qué medida esa polarización daña a la democracia? No solo porque contamine, enturbie el ambiente, ¿no? O hace irrespirable el ambiente político, sino porque además eso es un arma al servicio del gobernante con pocas condiciones democráticas. Gobernante democrático que tenga pocas condiciones democráticas. Cuanto más polarización haya, menos obligación de rendir cuentas tendrá el gobernante. ¿Por qué? Pues porque en un sistema donde se ha lanzado un anatema, se ha caricaturizado, se ha radicalizado a la población, el gobernante lo tiene muy fácil para escapar de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Pues porque el problema que tiene enfrente al gobernante será tan grave, es decir, el demonio está en las puertas, el demonio es la oposición política, está a las puertas. Yo ahora lo que tengo que hacer es combatir al demonio. No tengo que ponerme a explicar mis errorcillos, mis corrupciones, mis incumplimientos. Por eso el discurso de muchos políticos lo que busca es precisamente polarizar, agrandar al enemigo, incluso intentar que éste meta la pata, que cometa enormidades, que diga barbaridades y, por tanto, tener la ocasión perfecta para decir, miren, no voy a hablar de los problemas que tiene el país, sino que aquí el problema es que vengan los otros, o yo o el caos, o yo o el caos. Por lo tanto, menos rendición de cuentas cuanto más polarizada esté la sociedad. Porque además, los que están de mi bando, los que se han polarizado hacia mi bando, no me iban a permitir una dimisión, una petición de perdón, un cambio de rumbo. No me lo iban a permitir porque el que haga eso va a ser señalado. Es que estás con el enemigo. Es decir, es la lógica de las guerras, sin armas, pero la misma lógica de las guerras. Dentro de cada campo que está en guerra, dentro de cada trinchera se hacen barbaridades, pero en tiempo de guerra se permiten y se dan por buenas las barbaridades porque lo que hay que hacer es ganar a un enemigo mayor. Esa lógica evita rendir cuentas y, por supuesto, la saturación informativa, derivada de la situación de explosión tecnológica, informativa y cognitiva que tenemos. Es tanta la sobreinformación, la saturación que tenemos, que los políticos saben que hasta la mayor trapacería, la mayor corrupción, el mayor incumplimiento no pasa factura. ¿Por qué? Pues porque cuando se va a ver eso, haciendo scroll en el telefonino, al día siguiente vamos a estar viendo otras cosas. Es decir, se trivializa, se banaliza tanto la información que, si me permite la expresión, el ciudadano hace callo. Y eso los políticos lo saben. Y por lo tanto, los políticos esperan 2 o 3 días porque saben que todo se va a banalizar, todo se va a trivializar. Eso es otro de los grandes problemas de la democracia. Y ya en 2 minutos simplemente les hablaré de otras cuestiones. Una sería aquello que yo llamaba el vaciado simbólico. Las democracias están perdiendo su suelo. Están perdiendo su suelo. Para que haya democracia tiene que haber 2 cosas, demos y gracia.
Cracia es poder, pero que el poder lo ejerza el demos, el pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? La gente. ¿Pero la gente cuál? ¿El que esté aquí o el que esté de paso? ¿O el que está fuera y desde fuera me dice lo que hago? Quiero decir que el demos, la nación, cuya encarnación institucional es el Estado, la nación está puesta plenamente ya en tela de juicio, por arriba y por abajo. La globalización económica diluye fronteras. Hacemos ahora una transferencia a una cuenta bancaria en México. Yo puedo decir, tengo amigos en no sé dónde, tal, pero no me junto, no voy a ver a mi abuelo que está ahí en la residencia, pero tengo muchos amigos que están en no sé dónde. Es decir, la globalización hace que un producto de esos de China te venga al día siguiente. Por tanto, nos hemos saltado las fronteras, pero políticamente también. La Unión Europea, ¿qué es? La ruptura por arriba de las naciones. Las naciones se diluyen como una gota de agua en el mar. Y por dentro también se diluyen las naciones. ¿Cómo? Frente a una idea de un demos con conciencia de sí mismo, que es como se construyeron las democracias liberales de los siglos XVIII, XIX y XX, ¿no? Que se anulaban o por lo menos se contenían todas las disparidades internas. Las nuevas democracias posmodernas en las que estamos lo que hacen son archipiélagos. ¿Y qué es un archipiélago? Una suma de puntitos, de islitas, más o menos cercanas a unas a otras, pero que viven de espaldas unas a otras. La comunidad, las mujeres y los hombres, los heteros y los homo, los trans y los cis, los blancos, los negros, los mestizos, los guatemaltecos, los tal, no sé cuánto, los catalanes, los españoles, los vascos, los gallegos. Es decir, microcomunidades que están en guerra. Y esto nos hace caer, les recomiendo un libro que se llama así, de una escritora más de izquierdas, que se llama La trampa de la diversidad. La diversidad habría venido a ser un espantapájaros, una especie de velo entretenido, la guerra, las palabras racistas de no sé qué, o la xenofobia de no sé quién, o la transfobia de no sé quién, y enzarzados y enfrascados en esas luchas, se nos olvidan al final lo esencial. ¿Cuántos están los precios de la cesta de la compra en el Mercadona y cuánto se tarda en adquirir una casa quien pueda adquirir? Y eso es una de las trampas de este sistema liberal que, no me voy a extender, cuenta, por decirlo de una manera muy, muy rápida, es el fruto de una alianza entre el liberalismo capitalista y la izquierda anticapitalista. Otra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 60-70, se produce una alianza entre el liberalismo y la izquierda. El liberalismo, para hacer esa alianza, el liberalismo tiene que ceder. El liberalismo deja de ser ese capitalismo brutal, inhumano del siglo XIX y adopta el estado del bienestar. Se hace un capitalismo humano, tiene centros de salud, ¿vale? Cobrarás la pensión. Muy bien, capitalismo humano. Renuncia, por tanto, a eso. Cobro más impuestos que antes. ¿Y la izquierda a qué renuncia? La izquierda renuncia a la revolución. En una sociedad de clases medias, ¿quién quiere hacer la revolución? Nadie. La gente tiene un piso que pagar, no quiere hacerla, le viene mal hacer la revolución. Entonces, ¿qué hace la izquierda? La izquierda cede. Cede también, no haré la revolución. Y cambio mi discurso de clases, ricos contra pobres, por hombres contra mujeres. Ecologismo, género, comunidades, etc. Paso de las preocupaciones materiales, progreso, orden, seguridad, a las preocupaciones postmateriales. Feminismo, ecologismo, bienestar, salud mental, etc. Por lo tanto, ese es el discurso en el que se alían. Y los dos ganan algo. El capitalismo, el liberalismo y el capitalismo garantizan su estabilidad. Ya no tengo una izquierda revolucionaria y marxista que me va a hacer la vida imposible. Y la izquierda se acomoda con un discurso mucho más light, mucho más que apelan ya no a los trabajadores, que cada vez votan menos a la izquierda,
y que apela a las clases medias con estudios universitarios, que son las que principalmente son el nicho de votos. Y ese vaciado simbólico lo que hace es eso, que las naciones empiezan a ser criticadas, empiezan a ser cuestionadas y atacadas. ¿Por quién? Por el capitalismo, porque el capitalismo lo que quiere es fronteras abiertas y comercio con China y con Estados Unidos y tal. Y por la izquierda, porque dice que las naciones son instrumentos de opresión y hay que admitir a los refugiados y a los pobres de otras regiones del mundo. Es decir, por diferentes motivos se produce esa alianza. Los dos son globalistas y antifronteristas. Y en medio de esa pinza quedan las clases populares autóctonas que dicen, ¿pero esto qué es? Y por tanto empiezan a desentenderse de la democracia liberal e incluso a votar opciones no liberales. Transhumanismo, con esto me refiero a que el ser humano tendremos que empezar a pensar qué es un ser humano. Hay una cosa que nos explicaban los filósofos clásicos, ¿no? A partir de qué momento un hombre deja de tener pelo y es calvo. Nos decían eso. El día que se pierde un pelo, ¿se puede decir que ese hombre es calvo? No. 2, tampoco. 3, tampoco. 2000, tampoco. Tiene entradas. Pero hay un momento en el que se dice, ese hombre es calvo. Lo que no tenemos claro es a partir de qué momento. Bueno, pues a partir de qué momento somos hombres y mujeres, somos seres puramente humanos. En principio, si somos seres humanos. Ah, pero es que tienes una máquina aquí que del marcapaso, no sé qué. Ah, es que tengo una prótesis aquí porque no soy seres humanos. Eso lo hemos aceptado. Pero a partir, le pido permiso, a partir de que incluimos como una prolongación real de nuestro cuerpo un ordenador que va con nosotros a todos los lugares, ¿se puede decir que nuestro cerebro ya no está aquí también? ¿A partir de cuándo hemos sido no humanos, sino más allá que humanos? ¿Cuándo hemos delegado? ¿Hasta qué punto el delegar funciones humanas en máquinas no nos está dejando de constituir como humanos? Y ese transhumanismo rompe también con una de las características que yo les decía al principio de la Ilustración, que era la fe en el ser humano. El ser humano era un ser orgulloso que era capaz de esto y de esto, de esto. Y ahora el ser humano está muriendo. Vamos camino de ser otra especie. No lo veremos, pero esto está empezando. Esto está empezando porque estamos empezando a subcontratar nuestras habilidades y nuestras capacidades ahí. O sea, son muchos los estudios y que nos indican que los niveles de lectura bajan, que las capacidades de concentración bajan. Esto los profesores lo vemos día tras día, día tras día. Ayer en la Universidad de Oxford anunció que van a meter un curso nuevo en las clases de las carreras de letras para aprender a leer libros largos. Oxford. Y esto es así. Por lo tanto, eso nos está dando una idea de que estamos en un nuevo entorno en el que las facultades humanas están cambiando. Y en muchos aspectos a mejor, pero en otros a peor. Mi pregunta que les lanzo es, con unas capacidades mentales, no quiero decir disminuidas, pero sí alteradas debido a la delegación de funciones en esas herramientas, ¿se puede decir que la democracia, tal y como fue creada por los ilustrados y los liberales en el siglo XIX, que esa democracia puede ser operativa? ¿Podemos ser libres si partimos de la base de que la libertad solo existe si hay conocimiento e información? Cuando yo iba en un avión a Alemania y me dijeron en alemán, usted puede comer 3 cosas, esto, esto y esto, pero no me lo enseñaron, sino que me lo dijeron en alemán. ¿Qué dije yo? Lo primero, porque no sabía lo que me estaban diciendo. Dije lo primero, luego estaba bueno, pero acerté. Porque no sabía alemán y por tanto no sabía. Si no se sabe, no se puede elegir. Entonces, ¿cómo? Pero es que el régimen democrático se basa en elegir. Y presupone la existencia de unos niveles culturales grandes. ¿Por qué no funcionaban las primeras democracias, aquellas herrumbrosas del siglo XIX? ¿Por qué había tanta corrupción electoral en la Restauración, en aquellos sistemas de Cánovas y Sagasta? Lógicamente porque la sociedad era medio analfabeta todavía. Pero hemos aumentado inmensamente nuestras capacidades de conocimiento. Y paradójicamente, lo que yo le digo a mis alumnos a este respecto, ¿saben ustedes qué es? Somos como un moribundo por inanición que está acá.
así caído al lado del frigorífico de su casa. Y el frigorífico lo tiene repleto como nunca. No sabemos nada. No saben nada. Pero lo tienen todo. Entonces, esa es otra de las grandes paradojas. Ese ser transhumano que lo tiene todo y no lo aprovecha. Y por último, la provincialización de Occidente. Occidente fue el motor, o la proa, si quieren, del desarrollo del mundo, nos guste o no. Europa, América, fueron las empresas colonizadoras, fueron los grandes creadores de tecnología, fueron los que, si me permiten la expresión vulgar, partieron el bacalao, se repartieron el mundo, las áreas de influencia, etc. Llevaron los beneficios de la revolución industrial al mundo. Eso hasta el siglo XX. Pero como saben ustedes, desde principios del siglo XXI, ese esquema tan sencillo, Occidente y los otros, ya ha desaparecido. Europa y Occidente pasan a provincializarse. Somos una provincia del mundo, uno más. Y viene Rusia y nos desafía cuando quiere. Y no sabemos qué hacer con ello. Porque no tenemos fuerza. Porque ¿dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está el ejército, los ejércitos europeos que vayan a batirse el cobre como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial contra el enemigo de Occidente? Yo paso de ir a la guerra. No digo yo. Yo no creo en la patria, pero si ya no hay patria, nos lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Pues si la patria ya no valía, ¿no? La patria es un hospital público, pues entonces que vaya al hospital público. Yo no voy a ir. Las banderas son trapos. Entonces yo no voy a ir a la guerra, evidentemente. Por supuesto. La globalización, ¿qué ha hecho? Hemos digitalizado la economía, hemos enriquecido, hemos delegado las empresas, las industrias, la construcción, las fábricas, las fuentes de energía en China, en la India, etcétera, etcétera. Pues ahora esos países que tienen la riqueza también tienen fuerza para chantajearnos, efectivamente. Y nos hemos dado cuenta de que ese mito del derecho internacional y de que todo el mundo es bueno, y de que aceptamos las reglas y tal, eso no vale para nada. Porque en la realidad son los hechos y la naturaleza maquiavélica del ser humano. La ley se hace por la fuerza, la deriva de la fuerza. Y la fuerza, si la tiene Estados Unidos, que está en el plan que está, y la tiene China, y la tiene Irán, y la tiene Israel, y la tiene el país que sea, pues más nos conviene hacer relaciones realistas con esos estados. Habrá que taparse la nariz, ciertamente, pero el mundo de la paz perpetua, si tiene un libro, Kant, el Ilustrado, todos sí, todos leemos, nos cultivamos, utilizamos la razón, pues nos vamos a entender, porque vamos a trascender nuestras pequeñas mezquindades. La cultura nos va a acercar, para nada. El comercio nos va a acercar, para nada. Nos ha puesto más en relación a mal unos contra otros. Y por tanto, fruto de todo eso, Occidente y en concreto Europa, pues corremos el riesgo de quedarnos como una sociedad con un rico pasado, con un orgullo del pasado enorme, pero que ya no cree en el futuro, porque quizá el futuro esté en otros horizontes. El historiador no es el historiador no es un adivino, para nada, pero simplemente lo que nosotros podemos aportar y lo que podemos darle, no ya tanto al alumnado, sino a la sociedad, cuando salimos de las aulas, pues es eso, un intento de que todo aquello que pasa en el presente sea juzgado a la luz de lo que viene ocurriendo en el pasado. El pasado, decía Shlomo Ben-Ami, un antiguo primer ministro israelí, el pasado no es un destino, pero sí un aviso. O Mark Twain, ¿no?, el escritor norteamericano, decía que la historia no se repite, pero ojo, rima. Entonces esas rimas las tenemos que tener en cuenta para analizar nuestro presente y que no se nos olvide, y que lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que vivimos ahora, lo que sufrimos ahora, simplemente es un eslabón dentro de una cadena que tiene mucho tiempo. Más nos vale conocer la cadena de la que venimos. Gracias.
perdón, me doy cuenta de que he estado hablando muchísimo y nadie me ha interrumpido. Muy claro, muy didáctico. Y ahora pasamos a si alguien tiene algo más que añadir. No más que añadir, sino al principio felicitarle por me ha parecido una brillante conferencia. Creo que ha hecho un diagnóstico bastante acertado de lo que ha sido los inicios del siglo y desde los inicios de la Ilustración. Y también quisiera compartir con usted cuando ha iniciado hablando de lo que significa el Ateneo. Porque yo creo que esa visión que usted ha ofrecido de lo que es el Ateneo se vincula, en cierto modo, a la última parte de su exposición. En el sentido de que no ya el Ateneo, sino sociedades civiles como esta, creo que tienen en sus manos la capacidad de transformar esos principios que yo particularmente considero que aún todavía tienen mucha vida, los principios liberales. Lo que ocurre es que quizás ahora, en este momento que usted también y tan acertadamente creo que ha trazado la situación en la que nos encontramos, quizás desde unos ámbitos muy extensos, porque ha tocado el ámbito filosófico y el ámbito político, pero creo que con esos mimbres, digamos, que nos ha ofrecido la Ilustración y el liberalismo, tenemos la capacidad, la sociedad civil, de transformar toda esa enfermedad de la democracia que usted tan brillantemente ha seleccionado. Usted nos ha dado incluso la receta, es decir, hay que luchar justamente contra eso, es decir, contra la falta de transparencia política, con la independencia judicial, los derechos individuales, es decir, está a nuestro alcance la resolución de esas cuestiones. Y por supuesto también, esto ya digamos una opinión personal, la visión de un futuro no a través de teorías que en cierto modo han marcado ya directamente su fracaso histórico, como puedan ser el marxismo o el fascismo, sino desde tratar la visión de futuro desde un momento mucho más, digamos, más inmediato, es decir, solucionar los problemas materiales con los que nos vamos enfrentando. Y luego, por supuesto, también lo que usted ha señalado, es decir, la enorme calidad o la cantidad de información que tenemos para luchar precisamente por regenerar la democracia. Nunca, como hasta ahora, la humanidad ha tenido esa posibilidad. Es decir, en cierto modo es también un movimiento dialéctico de la propia democracia. Es decir, ha generado, por así decir, su degeneración, pero nos está dando los instrumentos a la sociedad civil de transformarla y de generarla positivamente para nosotros. Por tanto, mi visión en este aspecto es una visión quizás optimista, no quiero que no sea ingenua, pero que usted ha trazado la receta ahí para luchar contra una mejora de la democracia, que efectivamente ahora en estos momentos está en crisis total. Ese era mi objetivo, efectivamente, recordar que somos alguien que está a punto de morir de inanición, pero tiene el frigorífico lleno al lado y lo puede abrir. Es una situación paradójica y hasta dolorosa, ¿no? Decían los sociólogos, ya los clásicos del siglo XIX, que ser sociólogo, pero se puede aplicar a cualquier disciplina humanística, ¿no? Es estar siempre sorprendiéndose. ¿Por qué? Pues porque consiste en ver el mundo que te rodea con ojos de un extraterrestre que acaba de aterrizar, ¿no? Y ver las cosas. Entonces, a veces me ocurre, por ejemplo, cuando voy a la biblioteca pública, una biblioteca pública normal, que no es la antigua de Praga, ni nada de eso, ni la del Congreso de los Estados Unidos, una biblioteca pública normalita, pero pienso, ¿qué sociedad ha tenido en la historia la ocasión de tener tanta cultura, tanta información y gratuita y pagada por todos? Es que ya no me voy ni a la tecnología, sino simplemente eso. Es decir, tenemos herramientas, ¿no? Lo que ocurre es que hay una pequeña anécdota personal, ¿no? El otro día estaba dando clase en cuarto de carrera y bueno, a veces salen cuestiones relativas al presente, ¿no? A las cuestiones de política más candente, ¿no? Y, bueno, había empezado la guerra entre Estados Unidos e Irán y bueno, les expliqué un poco, tanteé un poco a la clase, ¿no? Por el tema de... Digo, es que sabéis que, claro, que Estados Unidos no se lleva igual, no tiene la misma relación con todo el mundo islámico, porque hay muchas diferencias y mucha diversidad en el mundo islámico, que hay países que son sunitas y otros chiitas.
eran estudiantes de historia, ¿no? Y no les sonaba siquiera la cuestión. Pero no es cuestión de quejarse y de entonar esos discursos contra los jóvenes, sino sobre todo reflexionar sobre esas cuestiones. Hace 30 años, a lo mejor, no saber la diferencia entre sunitas y chiitas tenía un pase porque era difícil, porque había a lo mejor que desplazarse a la biblioteca, ojear durante un buen tiempo la historia del Islam y de dónde viene eso y qué diferencias hay, pero si es que ya el aparatito te lo dice. O sea, nadie había tenido la curiosidad, ¿no?, de oír esto, y seguramente que en la información televisiva que les llegó, pues es que el gobierno es chiita o sunita, y no tuvieron la curiosidad o el pequeño impulso de hacer eso. Entonces, es verdad que eso es una de las tareas que instituciones como esta, y por supuesto la universidad, tiene que hacer, y es lo que yo hablaba hace un momento antes de la conferencia con el compañero, lo sigue siendo, aunque ya no esté, Julio Gómez, ¿no? Es lo que da sentido al trabajo de la docencia, ya sea en primaria, en secundaria o en la universidad, ¿no? Es decir, la satisfacción que uno tiene por intentar poner un granito de arena y contribuir a que todas estas enfermedades que sufre el sistema liberal y democrático, intentar contrarrestarlas por la única vía que tenemos en nuestras manos, al menos los que nos dedicamos a estas cuestiones, que es enseñar y enseñar a pensar también. El problema. ¿Sí? No, yo le felicito por lo mismo que ha dicho Santi, sobre todo por la alabanza, doblemente, por la alabanza al Ateneo y por la parte histórica. No coincido casi nada con usted en las 5 enfermedades. En las plagas, ahí no. Y me gustaría que viniera a otra conferencia donde planteara, porque me parece muy interesante, esta parte en la que no coincido, y diera salidas a este hecho. Es decir, a esas 5 plagas. No hace falta que me conteste. Sería muy interesante debatir sobre este tema. Quizá simplemente diré, que es verdad que esto ahora llevaría una cuestión larga. Yo creo que la brevedad a pesar de que he estado mucho tiempo en el uso de la palabra, la densidad de cada uno de estos temas me obliga, pues, a ser muy esquemático y a básicamente resumir la descripción de cada una de estas, vamos a llamar, enfermedades o riesgos que tiene el liberalismo, pues me ha llevado a resumirlos en una serie de, no diré eslóganes, pero frases breves, descripciones breves. Y ahí se pierde mucha información, se pierden muchos matices, y me está dando usted la idea de escribir un libro sobre esto y explicarme bien en muchas páginas. Porque quizá se disiparían. Tendrá usted un lector seguro. Pues muchísimas gracias, es que vamos, me ha encantado la conferencia y bueno, atrás tiene usted, o tienes tú el logo del Ateneo, atrévete a pensar, o sea, precisamente somos un poco la medicina de esta sociedad actual, ¿no? Y aunque sean pequeñas dosis y píldoras como las de hoy, pues bueno, nos transfiere optimismo ante el pesimismo que reina en todas partes. Muy bien. Gracias, esperamos que venga otra vez. Sí, por supuesto.